el que pedía limosna afuera del mercado de Oaxaca, y ahora es director de orquesta en Alemania. ¿Alguna vez te has cruzado con un niño pidiendo limosna y pensaste que no llegaría a nada? Esta historia te va a hacer arrepentirte de ese pensamiento. Bienvenidos a Historias que no olvidas. Comenta desde dónde nos escuchas y síguenos para más historias llenas de éxito. Sergio Martínez tenía 7 años, la primera vez que tocó un silbato frente al Mercado 20 de noviembre. No por diversión, no por jugar. Lo hacía para llamar la atención de los turistas y tal vez, con suerte, recibir una moneda. Su abuela le había enseñado que no debía pedir con la mano extendida, sino ganarse la ayuda. Haz ruido, pero que sea bonito, le decía ella. Y eso hacía Sergio. Caminaba descalzo, con el rostro sucio, silbando melodías que se inventaba en el momento. Vivía en un cuarto de lámina prestado, sin agua, sin electricidad, detrás de un taller mecánico. Su padre había desaparecido y su madre nadie sabía. Solo estaba su abuela, doña Cata, una mujer terca y valiente que vendía gelatinas en la calle. Ella le decía que algún día él iba a salir en la tele, aunque fuera de fondo, tocando en alguna banda. Pero para los demás, Sergio era el mocoso mugroso, el que espantaba a los clientes, el que siempre olía a sudor. Algunos comerciantes lo corrían con insultos, otros simplemente fingían no verlo. Las miradas que recibía eran las mismas, desprecio o indiferencia. Una tarde, durante las fiestas de la Guelaguetza, la escuela del barrio organizó una presentación. Sergio quería participar. Quería tocar su silbato o al menos salir bailando. Pero una señora, mamá de uno de los niños, se opuso. «Ese niño, si ni zapatos tiene, no es parte de la escuela. Va a dar lástima». Ese día, Sergio se escondió detrás de una lona y lloró sin hacer ruido. Miraba a los otros niños bailar y pensó que quizás su abuela estaba equivocada. Todo cambió semanas después, cuando un turista europeo se detuvo frente a él. Sergio silbaba una melodía de flauta que había escuchado en la radio de un taxi. El hombre de barba blanca y ojos amables se agachó a su altura. «¿Tú inventaste eso?», le preguntó en español con acento. Sergio asintió. El turista sacó una flauta dulce de su mochila y se la entregó. «Tienes oído absoluto. Eso no se aprende. Se nace con eso». Le tomó una foto, le acarició el cabello y se fue. Nunca supo su nombre. Pero ese día Sergio volvió corriendo con su abuela, con la flauta entre las manos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonreía. Desde ese día, Sergio no soltó la flauta. Tocaba en la madrugada, mientras su abuela preparaba gelatinas. Tocaba en la tarde, cuando el mercado ya había cerrado. Tocaba en el monte, en el baño, en la sombra de los pasillos donde los niños ricos jugaban con celulares. Y él solo tenía notas de aire. La flauta era de plástico, vieja, pero para él era como tener un piano de cola. Descubría melodías en cada sonido. No sabía leer partituras, ni conocía una sola escala, pero algo en él entendía la música, como si fuera parte de su sangre. Poco a poco, los músicos de la calle empezaron a notarlo. Uno le prestó una armónica, otro. Antes de seguir con esta historia que seguro te está tocando el corazón, queremos darte una excelente noticia. Ya está disponible nuestro primer libro digital con 5 historias reales de personas que empezaron desde abajo y lograron cambiar su vida. Historias que inspiran, que enseñan y que te demuestran que nunca es tarde para comenzar de nuevo. El mejor momento para invertir fue hace 10 años. El segundo mejor momento es hoy. Y no estamos hablando solo de dinero. Estamos hablando de invertir en ti, en tu mente, en tus decisiones, en tu próxima oportunidad. Este ebook es esa pequeña inversión que puede marcar una gran diferencia. Encuentra el enlace de compra en la descripción y también te lo dejamos en los comentarios. Adquiérelo ahora y empieza ese cambio que llevas tanto tiempo esperando. Ahora sí, continuamos con la historia. No le enseñó a tocar una tonada con botellas, incluso un mariachi. Impresionado por su oído, lo llevó un día al Teatro Macedonio Alcalá, donde daban un taller gratuito de iniciación musical para niños de escasos recursos. «No creo que me acepten», dijo Sergio. «Si no te aceptan, me salgo yo», le respondió el mariachi. Y lo aceptaron, pero no fue fácil. El primer día, los demás niños se burlaron de su ropa, de su olor, de su falta de cuaderno. «Ese viene a oler los instrumentos, no a tocarlos», dijo uno. «¿Qué hace un limosnero aquí?»,
se escuchó al fondo. Sergio agachó la cabeza. Pensó en salirse, pero entonces la maestra del taller, una mujer seria, de moño apretado y lentes gruesos, lo miró con dureza y dijo: «El que se burle de otro niño queda fuera del taller. Aquí nadie nace sabiendo, pero algunos nacen sintiendo, y él siente la música». Desde entonces, Sergio se convirtió en el alumno más callado y el más disciplinado. Aprendió solfeo de memoria sin libros. Aprendió teoría mientras vendía flautas de carrizo afuera del teatro. Tocaba con una pasión que desbordaba sus dedos. Un año después, la maestra lo llevó a un concurso infantil en Ciudad de México. Era la primera vez que subía a un avión. Nunca olvidaría ese día. El nerviosismo en el estómago, el miedo de no saber qué cubierto usar y la tristeza de ver desde la ventana del avión cómo se hacía pequeño Oaxaca y quedaba atrás su abuela. En la capital, Sergio conoció un mundo que parecía imposible. Salones enormes, bibliotecas llenas de partituras, auditorios donde se escuchaba música clásica y nadie hablaba. Ahí fue donde escuchó por primera vez a Bach y se enamoró. No ganó el concurso, pero alguien más lo escuchó. Una mujer de cabello blanco, embajadora cultural de una fundación alemana, le preguntó su historia. Le pidió tocar y semanas después llegó una carta que cambiaría todo. Una beca completa para estudiar dirección orquestal en Berlín. Sergio lloró cuando leyó la carta, pero no de emoción sino de miedo. ¿Berlín? No hablaba alemán, nunca había salido de México y apenas podía sostener una conversación con adultos. Pero su abuela, doña Cata, fue clara. «Tú no naciste para quedarte aquí, mijo. Tú naciste para que te escuchen y para que sepan de dónde vienes». El día que partió, le regalaron una chamarra prestada y una maleta con cierre roto. Al llegar a Alemania, el frío le pegó como bofetada. Todo era gris, distante, desconocido. Nadie lo entendía, ni siquiera en inglés. Vivió en un sótano compartido con otros estudiantes. Limpiaba baños por las madrugadas y en las tardes estudiaba como si se le fuera la vida. No tenía dinero para instrumentos, así que pasaba horas observando ensayos, memorizando movimientos de batuta, escuchando sinfonías enteras con los ojos cerrados. Algunos lo miraban con desprecio. «¿Tú? ¿De México? ¿Director?», decían riendo. Pero otros pocos veían en él algo distinto, algo que no se aprende. Un profesor, después de un examen oral en el que Sergio falló en pronunciar Beethoven correctamente, lo llamó aparte y le dijo: «Tu alemán es horrible, pero tu instinto musical es brillante. No te rindas». Pasaron los años. Sergio se volvió invisible entre partituras. Pronto comenzó a hablar alemán con fluidez. Su nombre empezó a sonar en círculos pequeños, pero importantes. Y un día, sin aviso, llegó la oportunidad. Sustituir de emergencia a un director, enfermo en un ensayo con la Orquesta Sinfónica de Múnich. Tenía 23 años, apenas dormido, y temblaba. Pero al alzar la batuta y dar la primera entrada, el mundo desapareció. Era como volver al mercado, como tocar el silbato con los ojos cerrados, como silbarle al viento. La música lo envolvió, y cuando la orquesta terminó, hubo un silencio, largo, hasta que el primer violín comenzó a aplaudir, y todos lo siguieron. Ese día lo invitaron a dirigir otra vez. Y otra. Pronto, su nombre empezó a figurar en carteles, en revistas, en programas de mano, y en su cuenta de banco, por primera vez, hubo dinero suficiente para algo más que sobrevivir. Sergio hizo lo primero que había prometido. Mandó dinero a Oaxaca para arreglar el cuarto de su abuela. Pero lo que encontró fue una carta. Doña Cata había muerto hacía unos meses. Su última nota solo decía: «Yo sabía que ibas a llegar. Haz música para que no se me olvide tu voz». El día que regresó a Oaxaca, nadie lo reconoció. Llegó solo, sin cámaras, sin entrevistas, sin gafete de celebridad. Caminó por las calles como cuando era niño, con paso lento, con la mirada en los muros húmedos, con el alma hecha pedazos. Entró al mercado 20 de noviembre, ya remodelado, más limpio, pero aún con la misma mezcla de olores. Mole, carne asada, pan recién horneado. Pasó frente al mismo puesto donde lo habían corrido una vez por dar mala imagen. El nuevo dueño no sabía quién era él, y eso le dio paz. Luego se detuvo en una esquina,
Sacó una flauta vieja que llevaba guardada desde Alemania y tocó solo unas notas, las mismas que silbaba de niño. Un grupo de niños se acercó. Uno le preguntó: ¿Usted da clases? Sergio sonrió y supo que ya no necesitaba más reconocimientos. Pero todavía le quedaba una promesa por cumplir. Con ayuda del Instituto de Cultura y una fundación europea, organizó un evento gratuito en la Plaza de Santo Domingo. Ningún político, ningún empresario, solo gente del pueblo. Músicos de Alemania volaron a Oaxaca para tocar junto a él. Una orquesta completa, violines, chelos, metales, percusiones, todo frente al templo iluminado por la luna. Esa noche, Sergio no dijo una sola palabra al subir al podio. Solo levantó la batuta y entonces comenzó la sinfonía, una obra que él mismo había compuesto, inspirada en su abuela, en las voces del mercado, en las lágrimas que había escondido en cada calle, en el eco de su propia niñez. La gente escuchaba en silencio. Algunos lloraban, otros aplaudían entre movimientos, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevía a interrumpir el milagro. Cuando la última nota sonó, Sergio bajó las manos. No hubo aplauso inmediato, solo un momento de vacío, y luego una ovación que duró minutos. Alguien gritó desde el fondo: «Ese es el niño que pedía afuera de los puestos». Y alguien más respondió: «Ese es Sergio, el que nunca se rindió». Y así, el niño que un día fue humillado por pedir limosna, regresó como el hombre que hizo llorar a su ciudad con música, porque las notas que salen del alma jamás se olvidan. Si esta historia te conmovió, síguenos para más relatos que inspiran y compártela con alguien que necesite creer en las segundas oportunidades.